revisando programas. Bueno, yo creo que ya, ¿no? Sí. ¿Tú la presentas? No. ¿Yo? Yo creo que pues están trabajando juntas, entonces es mucho más. Entonces ya vamos a empezar. Aileen nos va a hacer favor de hablar sobre los procesos fonológicos, morfológicos y sintácticos en los verbos del ¿cómo se dice eso? Pues hay que practicarlo. La Huica de San Juan Atzingo. Aileen hizo la carrera de comunicación social en la UAM de Xochimilco y luego estudió lingüística en la UAM Iztapalapa. Ingresó al programa de doctorado de lingüística del Colegio de México. Allí fue donde yo la conocí y creo que ahí fue donde se hizo amiga de Marta, ¿no? Sí, de Marta Monse, en donde realizó su examen doctoral en el 2012 con la tesis, bueno, más o menos de eso mismo. Ha dado clases en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, participa en un seminario que hay de Tlahuica en el museo y su tesis la acabamos de premiar en el coloquio, pues se va a hablar de eso, ¿no? En el próximo coloquio. Ha publicado varias cosas en revistas, en antologías y en memorias, casi todo todo se trata del Tlahuica. O sea que es una gran conocedora de esa lengua que en realidad pues ha sido poco descrita, ¿no? Gracias a Marta y a ella, pues se ha empezado a dar a conocer entre los especialistas. Nosotros una vez fuimos ¿verdad? Hubo un coloquio en el que fuimos a visitar uno de esos lugares de la Huica y que pues fue muy interesante. Entonces, Aileen, por favor. Bueno, muchas gracias por esta introducción, muchas gracias por venir. Y pues yo he estudiado el Tlahuica, ya tiene 8 años que lo he estudiado y pues hacen falta muchos años, ¿no? para entender lo que sucede en una lengua, así que yo apenas considero que estoy husmeando en la punta del iceberg, ¿no? Pero pues es una lengua muy interesante como todas las otopames y pues espero que les guste esta presentación, que les sea de utilidad. Bueno, ubiquemos un poco geográficamente, ¿no? ¿Dónde se habla el Tlahuica? Pues se habla en San Juan Atzingo, que es un pueblito del Estado de México, en el municipio de Ocuilan. Está muy cerca realmente de Cuernavaca. Es el pueblo al que pertenecen las lagunas de Zempoala. Le pertenecen a Cuernavaca por un lado, pero le pertenecen también a San Juan Atzingo. Y pues al respecto habría que mencionar también que se han peleado durante mucho tiempo el lugar de las lagunas de Zempoala con el municipio de Ocuilan. Entonces esto viene también mucho al caso comentarlo, porque el Tlahuica también se conoce como Ocuilteco, pero este nombre les molesta muchísimo a los tlahuicas justamente por estas peleas que han tenido durante siglos, ¿no? Bueno, durante mucho tiempo con el municipio. O sea, se pelean por el territorio, se pelean por los bienes culturales e incluso pues se pelean por la lengua, ¿no? Entonces los tlahuicas se molestan mucho que les digan ocuiltecos porque han tenido este problema de identidad con ellos. Entonces
ellos decidieron en algún momento en los años 70 autodenominarse tlahuicas, aunque este nombre no tiene mucho que ver con su pasado histórico. De hecho, ellos antes se consideraban como matlatzincas, pero algún antropólogo, los lingüistas también se encargaron de decirles que pues no eran ellos matlatzincos, y entonces ellos fue como que decidieron llamarse tlahuicas para diferenciarse también de los matlatzincas y también pues de la gente de Ocuilan. Y bueno, está este pueblo de San Juanatzingo y las comunidades que hablan tlahuica pues están más o menos en ese punto señalado en este mapa. Está cerca de Toluca y pues uno llega a San Juanatzingo por medio de la carretera que va a Chalma. Bueno, vamos a hablar de algunos antecedentes ya relacionados concretamente con mi trabajo lingüístico. Y bueno, es importante decir que en cuanto a sus características lingüísticas y en particular las gramaticales, las lenguas otopames se caracterizan por tener variaciones muy complejas en su morfología, en especial en lo que respecta a los verbos, y esto lo podemos ver en el estudio de Doris Bartholomew en su tesis, en la que estudia los grupos otopames con el fin de hacer una reconstrucción del proto-otopame. Entonces pues ella se da cuenta de que justamente estas lenguas otopames tienen una característica de ser complicadas, complejas, tienen muchas variaciones, y bueno, en lo que respecta a los verbos, pues al interior de la misma base verbal de repente encontramos que un fonema cambia, ¿no? Que hay cambio vocálico, que hay cambio consonántico y que hay un sinfín de fenómenos que se pueden analizar. Y por otro lado resulta notorio que las lenguas de esta subrama presentan cambios en la prefijación de los verbos. En algunos casos se ha comprobado que este cambio está motivado por la presencia de clases verbales que dan cuenta tanto de persona y tam. Es decir, tenemos normalmente son prefijos, aunque también hay sufijos, pero hay un sistema de prefijación y esos prefijos tienen información tanto de la persona gramatical como del tiempo, del aspecto y del modo. Entonces estamos ante prefijos por montón. Y en el caso del tlahuica, lo que yo he notado con esta investigación es que también afecta la transitividad o intransitividad que se manifiesta en la oración. Y bueno, ya como veremos en ejemplos que les iré presentando, en el caso del tlahuica, una misma base verbal puede prefijarse con uno o con otro clase, siguiendo el grupo de prefijos de una clase o de otra, dependiendo de si es transitivo, de si es intransitivo, de si se busca un significado, por ejemplo, reflexivo, ¿no? O sea, hay muchos matices de significado que tienen que ver con la transitividad del verbo, con la transitividad de la oración, y que afectan la manera en la que se prefija un verbo. Bueno, esta exposición la he dividido como en dos grandes partes. Por un lado está lo meramente formal, ¿no? O sea, bueno, los fenómenos que tienen que ver con la fonología y con la morfología, o sea, cuestiones así que nada más se relacionan con lo estrictamente formal. Y por otro lado, hay otro tipo de fenómenos que afectan la morfología del verbo, pero que tienen que ver con cuestiones sintácticas y semánticas. Entonces esas dos
grandes partes se dividiría esta presentación, ¿no? Y lo hago porque justamente este fenómeno que yo noté en el Tlahuica es de lo que yo llamo que tiene una motivación mixta. Por un lado está lo morfológico y lo fonológico, y por otro lado está lo que es sintáctico, la cuestión semántica. Y bueno, en cuanto a esta primera parte que sería lo formal, tenemos estos fenómenos que afectan a la base verbal. Tenemos sonorización de oclusivas en contexto antenasal, tenemos formación de segmentos secundarios debido a la flexión verbal, es decir, tenemos consonantes glotales, aspiradas y palatalizadas, y por otro lado también tenemos la fusión de afijos con la base verbal, y vamos a ir viendo cada uno de estos puntos poquito a poco. Aquí tenemos, por ejemplo, empecemos con la sonorización de oclusivas en contexto antenasal. Tenemos, por citar un ejemplo nada más de este tipo de fenómeno, el prefijo tan de tercera persona singular en pasado se afija a una base verbal que empieza con consonantes oclusivas como tú, morir, o poli, salir, y que nos dan como resultado una sonorización de esta consonante de inicio. Por ejemplo, en el verbo tandu, se murió, o tambueli, salió, ¿no? O sea, la base es pueli, pero se sonoriza esta consonante de inicio y entonces nos da como resultado tambueli. Igual con tandu, el verbo es tú, ¿no? O sea, lo podemos encontrar en otras palabras como ndutu, lo mató, ¿no? Que es la misma base, ¿no? Es morir y matar, es la misma base verbal en el caso del Tlahuica, y esta misma base verbal pues tiene este cambio fonológico a partir de estas de los prefijos, ¿no? Del sistema de prefijación. Debemos notar que el morfema nasal del prefijo tan es homorgánica con la consonante de inicio de la base. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, si tenemos adelante una T que es una consonante alveopalatal, pues entonces va a quedar una N que también es alveopalatal, bueno, está en esa zona, ¿no? Y si tenemos una M, una B, o bueno, una P como poli, ¿no? Que es una consonante bilabial, en este tipo de fenómeno lo que vamos a tener es una M, no va a estar la N que es alveolar, sino que vamos a tener una M que es bilabial. Entonces es para acercar el contorno de las dos consonantes, ¿no? de los dos sonidos, de los dos fonemas. Y bueno, también tenemos otro fenómeno del que les hablé, es la formación de segmentos secundarios debido a la flexión verbal. Tenemos aquí varios ejemplos. ¿A qué me refiero? Bueno, por ejemplo, tenemos la base verbal holi, que quiere decir buscar. Cuando tenemos un prefijo como tat, que es de primera persona en pasado, entonces tenemos no tat holi, sino tenemos un tat holi, ¿no? La aspirada se junta con la última consonante, con la consonante del final del prefijo, y entonces el resultado es tatoli o tathe, como en el tosí, tathe, tatahti, pedí, tatahti, raspé, ¿no? Entonces no sé, o sea, no tenemos una como pronunciación por separado, ¿no? No tenemos tatholi, sino tenemos tatholi. Se aspira, la T se aspira. También tenemos la fusión de afijos con la base verbal. Tenemos, por ejemplo, el plural, ¿no? Más el segundo componente, dándonos como resultado p, t, ch, t,
sha, fo y lo. Bueno, para explicar esto voy a mejor hablar primero de la estructura de la base verbal. Igual cito de nuevo a Bartholomew, a Doris, porque ella notó que las bases verbales de las lenguas otopames en general tienen una estructura que consta de una raíz y de un sufijo, y este sufijo Doris le llama the second element of compound, y bueno, yo me refiero a ellos como segundos componentes, ¿no? ¿Cómo le dice Dore? Es the second element of compounds. Y bueno, una traducción que yo sugiero sería el segundo elemento de los compuestos. Y en lo que al tlahuica se refiere, pues la mayoría de estas bases verbales están compuestas por dos sílabas. El primer elemento es la raíz, que encierra el significado del verbo, y el segundo componente es un sufijo que para las personas singulares presenta como núcleo silábico el tema vocálico i. Y así parecen ser todas las otopames, que presentan un segundo elemento, lo que yo llamé segundo componente, que tienen un tema verbal, bueno, un tema vocálico particular a cada una de las lenguas. Y bueno, ahora sí nos regresamos acá al fenómeno de fusión de afijos. Entonces tenemos este plural ña, por un lado, que se fusiona con el segundo componente y nos da estos resultados, ¿no? O sea, en segundos componentes que son pi, el resultado es p. Como podemos observar, hay allí o sea, se aspira la consonante y la vocal temática i cambia a e, que es una vocal media, y y tenemos ese resultado, ¿no? T, ch, t, sh, f y l. Vamos a ir viendo ejemplos de cada uno de estos. Ahorita nada más se los estoy presentando. Otro fenómeno que resulta también con respecto a la base verbal y a la fusión, o sea, estos cambios que son morfofonológicos, es con el aplicativo, que es básicamente una P que se incrusta ahí en medio de esta base verbal bisilábica, se mete en medio de estos dos componentes, de la raíz y del segundo componente, y nos da secuencias sonoras diferentes como bi, pi, pi, bi y ¿no? Una MB. Ya veremos ejemplos más adelante. Y por otro lado también tenemos un sufijo que yo le llamé que es de valor absoluto. Adelante también les explico en qué consiste este sufijo, que es el sufijo nda, que también se puede fusionar con el segundo componente. Vamos a ver los ejemplos para que nos quede más claro. Primero que nada vamos a ver estas bases verbales bisilábicas, que es la raíz más el segundo componente. Tenemos, por ejemplo, bases que terminan con pi: tsupi, besar; bipi, humear; yahpi, quitar; con ti, umti, enseñar o aprender; ñati, estar puesto; yahti, empezar. Que con el segundo componente ki tenemos aki, escarmenar; laki, brincar; aki, medir. Con chi tenemos pichi, que quiere decir volar o aventar. Es chistoso porque, bueno, creo que este ejemplo no lo voy a ver más adelante, pero se los voy a comentar. Pichi, cuando le pones un prefijo transitivo, es aventar, porque estás aventando algo, lo haces volar, es incluso como un causativo, lo estás haciendo volar. Y pichi, cuando lo flexionas con un prefijo que es intransitivo, quiere decir volar, ¿no? Volar el ave, por ejemplo, o incluso los brujos, porque está mucho esa creencia de los brujos en San Juan Alcingo, que las brujas se quitan las patas, las dejan en el fogón y se ponen a volar. Pues utilizarían el pichi, pero intransitivo, ¿no? Sería mu pichi, ¿no? O sea, vuela, ella vuela. Y si lo aventaste o si lo aventó él, sería ndu pichi, o sea, es el mismo verbo, pero quiere decir lo aventó, lo hizo volar. Bueno, era una notita que quería como para ir introduciendo el tema de la transitividad e intransitividad. Y bueno, tenemos ichi, aplastar;
sheshti, acabar. Con tsi tenemos kutsi, ahogar. Ipsi, tener hipo. Quinti, pisar. Con shi tenemos kalushi, cardar. Ushi, empujar. Heshi, estornudar. Con bi tenemos hyofi, bailar. Pishbi, tender. Tebi, tener, que también quiere decir esperar. Y con li tenemos willy, vender. Oli, oír. Y bali, estar acostado. Bueno, pues aquí tenemos estos ejemplos de fusión del plural con el segundo componente. Tenemos dupe, les pega, ahí no está fusionado. Y tenemos a ver, déjenme ver. No, este no está fusionado porque es como para que veamos solito, que no se fusiona. Tenemos du, pe, ¿ya? El P ese con la P aspirada es golpear y es un verbo monosilábico. Entonces cuando el verbo es monosilábico, pues vemos que no hay fusión, ¿no? Esto quiere decir que este plural ¿ya? Nada más se fusiona con el segundo componente, ¿no? Entonces vamos a ver los demás ejemplos. Tenemos koyahpinwebi, que quiere decir nosotros dos con el exclusivo lo quitamos, ¿no? Y tenemos koyohtobi, ahí está la fusión. El pi de yohpi se fusiona con el segundo componente, como lo indico allí en ese ejemplo, ¿no? Como ven en la glosa pongo quitar más plural, porque el yohpo es el verbo con su segundo componente fusionado con el ¿no? Y todavía tenemos el bi del exclusivo. Y bueno, ahí se ve la fusión. Luego, kubi otingwe, ustedes dos lo oyeron. Y si lo oyeron varios, es kubi oto. O sea, ya no es el oti de singular, sino es el oto, ¿no? Entonces ahí nuevamente vemos cómo se fusiona. Y los demás ejemplos pues son similares, ¿no? Ahí tenemos, estamos raspando, Kueahkinwebi, que quiere decir estamos raspando solamente dos, y cuando queremos decir que estamos raspando que somos más de dos, que es un plural, tenemos kobi, ¿no? Nuevamente ahí vemos en cada uno de estos ejemplos. Bueno, el tebi es muy interesante porque tenemos esta B que es una bilabial fricativa que se transforma en una F que es sorda, o sea, pierde la sonoridad, ¿no? Tenemos mitebingüe, ellos lo esperan, y tenemos mitefo, lo esperaban, ellos dos lo esperaban, es mitebingüe, y mitefo, ellos lo esperaban, ¿no? Entonces ahí nuevamente vemos cómo se transforma esta B sonora en una F que es sorda, ¿no? Y las dos con su rasgo fricativo. Y en el caso de la L, pues también se ensordece, ¿no? Entonces tenemos quitambuelingüe, van a salir, y quitambuel, o sea, es una L como ensordecida por el plural. Entonces está este fenómeno de fusión. Y bueno, también tenemos estos fenómenos de fusión con el aplicativo P, que es que se suma, que se fusiona con la base verbal. Tenemos mute, bueno, esa I sigue ida, nada más que no me lo marcó aquí en esta aplicación, pero es mute, canta, ditembi, le canta. Ven, aquí cambia mu, que es el prefijo, por ndi, y cambia mute, bueno, y se le agrega la P, que aquí tiene un alomorfo bi, ditembi, le canta. O sea, es como cantarle a la Virgen, ¿no? Cantarle a alguien, estamos aumentando
elemento a un verbo intransitivo, además de que lo vuelve transitivo, pues para eso sirve el aplicativo, para agregarle un elemento al verbo, ¿no? Tenemos dipe, lo roba, dipenbic, me lo roba, ¿no? O sea, es el aplicativo del receptor, digamos. O sea, tenemos aquí, lo roba ya es un verbo transitivo, y acá se vuelve bitransitivo con la presencia del aplicativo, y tenemos todos estos cambios, ¿no? Dipenbic, dita lo compra, ditampi se lo compra, pate lo trae, patepi se lo trae, duhe lo hace, duhepi se lo hace, diolchi lo talla, diolchipichik me lo talla. Bueno, podemos leer los demás ejemplos. Como ven, hay varias alomorfos de esta P, ¿no? Está bi, está bi, está pi, está pi, está la P solita en algunos casos. Y bueno, pues ¿por qué cambia? Pues cambia por la estructura de la base verbal. Dependiendo de la base verbal, de cómo está configurada, es que este alomorfo toma diferentes formas, ¿no? Aunque se escuche redundante. Bueno, y finalmente tenemos este sufijo de valor absoluto que yo abrevio como VA. Este prefijo es nda, este sufijo es nda, y también se fusiona con este segundo componente del que les hablé. Entonces tenemos frases como di shuktiya, que quiere decir lo saluda, y cuando está saludando, este prefijo nda quiere decir a varios, pero así como le quita la calidad de objeto al que está saludando, por ejemplo, ¿no? O sea, yo puedo decir yo saludo a Yolanda, ¿no? Y Yolanda pues es un ser de la realidad bien específico que tenemos bien presente, ¿no? Así tiene una definitud, ¿no? Y a la hora de decir está saludando a varios es como quitarle esa calidad, o sea, definitud. Le quitamos definitud, y entonces el verbo suceden dos cosas. Una, que ya no se considera como un verbo transitivo porque no tiene un objeto real definido, y por otro lado se le anexa este sufijo nda, que quiere decir como a varios, ¿no? O sea, sin querer decir a alguien en específico. Entonces tenemos dishuktiya, lo saluda a alguien en especial, y mushuktiya nda, que tiene el mudo intransitivo, y el nda de varios quiere decir está saludando a varios, ¿no? Así como cuando van por la calle saludando así, no sé, como en un desfile. Esta palabra yo la encontré cuando me estaba describiendo un hablante una situación en la que van unos carros alegóricos en un desfile y van los niños saludando a todo el mundo, ¿no? Entonces así se obtuvo esta palabra en español.